El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 50 ¡Bravo! de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y como siempre y más que nunca amante de la Biblioteca Nacional, y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy contenta, Juan Pablo. ¿Cierto que sí? Sí, así siente cumplir 50 años, sí me siento. Sé que son 50 capítulos nomás, pero me siento muy bendecida. Sí, qué lindo cumplir 50 capítulos, porque cada uno de esos capítulos ha sido una joyita. Hemos tenido invitados increíbles, hemos dado a conocer el quehacer de la Biblioteca Nacional, hemos hablado con colaboradores en distintos proyectos. Sí. Toda gente muy interesante, brillante, y sobre todo nos ha aportado mucho, y también a la gente que nos escucha. Así que orgullosísimo de que hayamos cumplido 50 capítulos. Capítulos, y preparado para los 50 que vienen. Oye, yo estoy súper contenta también porque es harto el esfuerzo y que se ve reflejado, yo creo que también en cada uno de los capítulos, como dices tú, en toda la producción. Hemos hecho también algunas cositas nuevas para que nos vayan acompañando también en los 50 que vienen para adelante, sí, y todos los que se vengan justamente. Una de las cosas que justamente vamos a celebrar hoy día es que está a disposición todos los capítulos de La Proclama. ¿Dónde? En YouTube. ¿Pero en qué YouTube? En el de la Biblioteca Nacional de Chile, por supuesto. Pero no solo eso, sino que además, si tú eres más asiduo tal vez a escuchar en Spotify, también están todos los capítulos disponibles en Spotify. Claro, hay mucha gente que escucha podcast en Spotify, así Tal que cual. ahí estamos nosotros. ¿Cómo nos Como encuentran? La Proclama. En Spotify nos puedes buscar como La Proclama, y en la Biblioteca Nacional, en el YouTube, puedes buscar la lista de reproducción que indica La Proclama también. Y otra cosa para celebrar estos 50 capítulos es que tenemos una gráfica nueva. Si van ahí y nos buscan en YouTube, van a ver que ahora tenemos una gráfica, que este programa sea cada vez más elegante, más distinguido y más propio de la Biblioteca Nacional. Oye, mira, cómo se nota el recurso humano que está incorporándose que tenemos un gran equipo en La Proclama. A este programa, sí. Oye, y bueno, otra forma también de celebrar estos primeros 50 capítulos es que tenemos dos súper entrevistados. Yo estoy un poco nerviosa, Juan Pablo. Sí, es que el programa 50 se lo merecía. Sí. Sí, además vamos a hablar de todos nuestros temas favoritos, de arquitectura, de patrimonio, de ciudad y, por supuesto, de nuestra querida Biblioteca Nacional. Mira, yo de hecho voy a decir que, uno, no todos los días uno habla con un influencer, como es el primero de nuestros invitados. Ni con un premio nacional, tal cual, como es el segundo. Tal cual, pero yo debo decir que con el segundo tengo una larga relación, antigua también, era mi ex jefecito. Wow. Así que nada, bueno, vamos entonces a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado estudió periodismo en la Universidad Diego Portales y obtuvo un MBA por la Universidad Adolfo Ibáñez. Pero no tan solo eso, sino que tiene una larga trayectoria en los medios, pero sobre todo es un referente obligado al pensar en divulgadores de la arquitectura y del urbanismo. Y si les digo que es fundador de Santiago Adicto, ya todos saben que estamos hablando, por supuesto, del gran Rodrigo Gendelman. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, muchas gracias por la presentación, por la invitación y espero por la conversación. Sí, claro. Bueno, sabes que estamos celebrando nuestros primeros 50 capítulos aquí en La Proclama. Felicitaciones. Muchas gracias. Ha sido una experiencia súper bonita y queríamos tener invitados de lujo para celebrar como corresponde. Oye, y me parece súper interesante la coincidencia de que tanto nuestro primer invitado como el segundo los trajimos por arquitectura y por cómo ellos también viven la ciudad, pero ambos empezaron en la música o tienen un interés musical súper importante. Sí. Tú empezaste tu carrera enfocado en la música, ¿cómo te fuiste acercando entonces a los otros temas? Arquitectura y urbanismo. A todo esto, a propósito del otro invitado, me alegro de ser el telonero para el invitado principal, sin duda, que es un inmenso hombre de la arquitectura de nuestro país, así que
entre un honor y un nervio, digamos, estar en el mismo programa que Fernando Pérez Oyarzuna, que yo solo he entrevistado, entonces, imagínate. Sí. Y ahí tienen esa coincidencia del gusto por la música. Sí, me encantó además encontrarme con él en este mismo lugar. Sí. Bueno, pero mi vínculo con la música es muy distinto porque Fernando era músico, yo era un periodista que se dedicaba a comentar discos y a comentar conciertos, y era mi hobby, era mi obsesión, era mi adicción. De hecho, me he dedicado a mis adicciones, que hay adicciones que pueden ser buenas, sí, claro. La ciudad y antes la música. Tengo una colección muy grande de CDs, de hecho la estoy empezando a mostrar de a poco ahora en mi cuenta de Instagram personal. Hay CDs, ¿no? Vinilo. Sí, yo coleccioné CDs y compré mucho, tengo 4.500 discos en un mueble especial, o sea, es una cuestión grandota. Y eran los tiempos en que uno, para ser comentarista de música, no existía internet. Claro. Entonces, para poder tener información es súper difícil imaginarlo. Claro. O sea, ustedes no son tan niños, pero para la gente muy joven, tú le decís, no, pero es que no había información. Claro. No, o sea, si tú no tenías un libro, tú no tenías cómo explicar quién era Earth, Wind and Fire o Stevie Wonder. Y yo me compraba libros en Chile, en Estados Unidos, y con esos libros podía hacer crítica musical. Me tocó ir a todos los conciertos de los 90, que fue la locura en Chile, después de tantos años en dictadura en que no teníamos los primeros acceso. Grandes conciertos. Los primeros, claro, ir a recibir a los músicos al aeropuerto a veces. Emocionante. Fue una época muy bonita en que me dediqué al tema de la música, que era esa pasión, y después, bueno, me casé, tuve hijos, y en la noche empezó a ser más compleja para mí. Y de ahí derivé, sin darme cuenta, a la ciudad en la que estoy metido allá. Pero ya tenías como alguna fijación más juvenil o infantil, incluso donde te interesara mirar los edificios, el lugar donde vivías, los barrios. Sí, pero sin ninguna... Era algo muy intuitivo. Siempre me gustó Santiago, y cuando empecé, y esto lo he contado otras veces, pero en el fondo cuando empecé a ver en Twitter, en ese tiempo se llamaba Twitter, no había Instagram todavía, muchos santiaguinos escribiendo el hashtag Santiasco, y como argumentando y demostrando que su propia ciudad era fome según ellos, era fea. Yo no lo podía entender, primero porque no entiendo que alguien que vive en una ciudad le esté tirando mala onda a su propio lugar, y además como con mucha vehemencia, así como yo soy bacán porque digo que mi ciudad es una porquería, y además me di cuenta de que la gente en realidad conocía poco la ciudad, pues yo empecé a usar el hashtag Santiago Adicto en Twitter para mostrar algunas cositas que me parecían buenas y positivas, y de ahí de poco esto empezó muy intuitivamente a crecer, pero en realidad jamás me imaginé que iba a pasar después en una etapa de mi vida a dedicarme a hablar de ciudad, de arquitectura, de urbanismo, desde el periodismo. Yo soy una persona que sabe un poquito de cada cosa, y me dedico a entrevistar a gente que sabe mucho de una sola o de varias, digamos. Entonces, chuta, hay que por lo menos estar a la altura. Oye, y hoy día Santiago Adicto es una marca súper potente. ¿Cómo podemos explicarle a la gente qué es Santiago Adicto? Porque es multiplataforma, es un vehículo para mostrar todos estos contenidos. Hay tres conceptos que me gustan. Uno que tú lo acabas de usar, una plataforma multimedia, porque partió en una cuenta de Instagram, que hoy día es una cuenta importante, pero que hay 15 años de pega en esa cuenta. Es un programa de radio todos los días a las 2 de la tarde en Radio Duna, es una columna cada semana por medio en La Tercera, y hay varias cosas más. Entonces, plataforma multimedia. Es también una comunidad, porque gran parte del contenido que yo muestro es generado por la gente que es parte de la comunidad de Santiago Adicto. Y finalmente es también un medio de comunicación. Hay cosas de las que tú te enteras por Santiago Adicto o te enteras primero a veces también por Santiago Adicto. Entonces yo diría que es una mezcla de esas tres cosas. Plataforma, medio y comunidad. Tú ya mencionabas también que harto hate, harto odio desde Instagram y distintas redes sociales, pero tampoco queremos que hagamos un análisis sociológico, pero desde lo que tú has visto en estos 15 años de carrera, ¿qué pasa con los santiaguinos? ¿Qué nos pasa que nos es tan difícil ver las cosas más bonitas o más positivas de nuestra ciudad? Pero mira, las noticias son buenas, porque como ya llevo 15 años en esto, y si sumo los años antes de hacer las cuentas, debo llevar unos 17 o 18 años más o menos, y he visto un cambio muy fuerte generacional. Es decir, mi generación, yo tengo 57, mi generación es la que principalmente hace 20 años, o 18 años, o 15 años atrás, ponía, digamos, el Santiasco. Era una generación que venía de una vida en dictadura, con un Santiago efectivamente más gris, oscuro, sin espectáculo. Un Santiago un país mucho más pobre. O sea, vivíamos en un país mucho más pobre, con censura, con dictadura, con una contaminación mucho mayor a la que tenemos hoy día, sin el transporte público que tenemos hoy día, con un metro todavía más chico, con mucha menos diversidad de entretención, de servicios, de comercio. La generación sub 40, que
es la que hoy día está subiendo a los cerros y que los Sí, colapsa, sí. y que va a las limpiatones de los Literal. ríos Sí. y llena de voluntarios. Esta generación maravillosa ama esta ciudad y va a las montañas y va a los cerros y le encanta Santiago, pero nacieron también en una ciudad y en un país libre, Sí. con Sí. diversidad cultural, con diversidad sexual. Sí. Es otro mundo realmente el que le tocó a mí. Entonces yo me autoperdono a mí y a mi generación, porque la verdad que nuestro Santiago, nuestro Chile fue distinto al de los sub 40. Veníamos más pobres y más dolidos y más tristes. Entonces Claro. hay un cambio generacional y siento que hoy día la percepción de la ciudad es completamente distinta. Qué bueno, Rodrigo nos trae buenas noticias. Sí, Eso siempre es estupendo. positivo. Yo estaba pensando también que, bueno, justamente pensando que el segundo invitado es Fernando Pérez, en edificios Don como Fernando Pérez Oyarzún. el Único, grande y nuestro. Premio Nacional de Arquitectura. Maravilloso, maravilloso, Fernando. Gigante. Pensando justamente en edificios como el Museo Nacional de Bellas Artes o incluso la propia biblioteca, y que también ahora la gente saca más fotografías, por supuesto, documenta más estos paseos y visitas. También tú has visto cómo ha cambiado eso en redes sociales, cómo antes pasaba de ser una forma de fotografiar o registrar la arquitectura y la ciudad a cómo es ahora el 2026. Cuando la cuenta Santiago Adicto partió en Instagram recién existía, e incluso existía solamente para iOS, solamente para Apple. No había todavía ni siquiera para Android al principio. Fueron unos meses. Sí. Éramos la única cuenta que hablaba de Santiago y que hablaba bien de Santiago además. Sí. Hoy día, 15 años después, la cantidad de comunidades que hablan de Santiago Sí. desde distintas miradas, desde Sí. distintos ángulos, de cosas mucho más específicas, mucho más de nicho, Sí. es extraordinario. Sí. O sea, hoy día es una diversidad de gente de distintas edades, de distintos intereses que está mostrando a esta ciudad y mostrándola de manera muy positiva. Entonces, la verdad que la viralización de las imágenes para mostrar que hay buena gastronomía, Sí. que hay buenos helados, que hay buenos cafés, que la vegetación, que la flora, que la fauna, que la montaña, que la geografía, que nuestro paisaje. O sea, la verdad estamos llenos de embajadores de Santiago. Por lo tanto, sí, estamos repletos de imágenes, muchas son muy bonitas y la verdad que vivimos en una ciudad inmensamente fotogénica. Estamos esperando Absolutamente. ahora, ¿cierto?, la nieve, Sí. pero cuando Eso- llegue, eso que va a llegar, sorprende a todo el mundo. Eso ahí es la ciudad es la infalible. más linda del mundo Sí. durante unas horas. Oye, ¿no? y a propósito de eso, la ciudad más linda del mundo, ¿podemos compararnos con otras capitales de Sudamérica, del mundo? ¿Qué es lo mejor que tiene Santiago? ¿Qué es lo malo que tiene Santiago? Lo mejor que tiene Santiago por lejos, y yo creo que es lo más icónico y lo que primero que hay que decir de esta ciudad es su geografía. Sí. O sea, tenemos una ciudad rodeada de precordillera y de cordillera. Podemos ver el Cerro del Plomo desde la Plaza de Armas, desde distintas comunas. El Cerro del Plomo mide 5.424 metros sobre el nivel del mar. O sea, vemos una cumbre de 5.000 y tantos Un desde gigante. el centro de la Sí. ciudad. Y detrás Sí. del Plomo tenemos varios 6.000. O sea, vivimos en una zona geográfica impactante. Sí. Tenemos 26 cerros islas en la ciudad Sí. que nos permiten subirlos, algunos digamos, y poder tener estas vistas panorámicas, ¿cierto? Desde el Cerro Santa Lucía, que es uno de los 26 Sí. cerros islas, hasta el mismo Parque Metropolitano, que se le considera una especie de cerro isla porque está rodeado de Claro. ciudad, que también es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Sí. O sea, hay cosas que tiene Sí. Santiago que sumadas no las tiene ninguna otra ciudad del mundo. Sí. Una metrópolis de 7 millones y medio, casi 8 millones de habitantes, rodeada de esta geografía, con estos cerros islas, y además con un transporte público hoy día 2/3 que es eléctrico, que es Sí. es un lujo, con un Sí. metro espectacular Sí. que ya tiene más de 50 años. O sea, con la ingeniería, por ejemplo, que se ha aplicado en el tema de las aguas servidas. Hoy día Sí. el Mapocho, los ríos están libres de agua servida. ¿Volvieron los peces al Mapocho? Volvieron los peces al Mapocho, ya no hay olor, ya nadie Sí. le da tifus ni hepatitis, Sí. como le pasaba a mi generación Claro. cuando éramos jóvenes. Esa es la parte buena y es extraordinaria y es única. La parte mala, lejos para mí, el dolor, como se dice hoy día, principal de Santiago es la segregación. Sí. Es la cantidad importante de comunas que son comunas dormitorio, Sí. donde la gente no tiene servicios, donde no tiene entretención, Áreas donde verdes. no tiene áreas verdes. Han ido llegando, las áreas verdes han ido llegando un poco más. Hoy día la cantidad de parques públicos de calidad en la región metropolitana en zonas vulnerables es muy buena, pero falta mucho todavía. Sí. Y esa segregación es tremendamente injusta y es difícil pedirle a alguien que vive en un lugar así Obvio. que sea tan fanático de Entusiasta, Santiago, además, sí. ¿no? Claro. Sí. Sí, de todas maneras. Rodrigo, pero queremos también entrar ya en materia. Todo esto fue el preámbulo. Este fue el aperitivo. Obvio, ya. por supuesto, porque necesitamos saber cuál es tu relación con la Biblioteca Nacional. Mi relación con la biblioteca. A ver, primero es un edificio al que tengo que volver constantemente. Lo sabemos. Porque cada vez que entro siento, no sé, una especie de epifanía. De verdad, la Wow. arquitectura de la biblioteca me conmueve.
la luz, los vitrales, la sala José Toribio Medina, Sí. la sala de lectura Gabriela Mistral, las exposiciones que se hacen constantemente, el Café Justicia, que es de una belleza increíble. Entonces, entrar a la Biblioteca Nacional es como entrar a una mini ciudad donde hay distintos espacios y siempre voy como eligiendo uno distinto, y cada vez que vuelvo, después de 2, 3, 4 meses, vuelvo a ver cosas que antes no había visto. Soy lo menos consumidor del producto principal de la biblioteca, que son los libros. Yo voy a mirar el edificio, voy a mirar las exposiciones, voy a quedarme pegado en la sala José Toribio Medina mirando los cuadros, no sé, de las pinturas de Camilo Mori. No sé, voy a mirar la biblioteca, no voy a mirar tanto los libros, no soy el archivista ni el que va a estudiar, no, yo voy a sapear arquitectura, diseño y uno de los edificios más extraordinarios que hay en Chile. Pero de todas maneras, esa es una forma también de entrar a las colecciones, porque, por ejemplo, la exposición es una, por decirlo así, una traducción también de lo que vive justamente en esta colección patrimonial. Tal cual, las muestras que te permiten justamente conocer el acervo tan impresionante y tan transversal que tiene la biblioteca, desde cosas súper pop, digamos, hasta cosas tremendamente eruditas. No, me fascina y estoy muy contento de que hace algunos meses hayan empezado a abrir el día sábado. Creo que era algo que le lloraba a la biblioteca. Había un clamor popular. Había un clamor popular. Yo quiero además felicitar a un columnista de Santiago Dicto que se llama Jonathan Orrego. Él es un analista urbano que estuvo mandando cartas, hinchando las pelotas para que la biblioteca abriera los días sábados y creó una especie de movimiento. Así que lo único que espero es que ojalá en el futuro la biblioteca pueda seguir ampliando sus horarios, abrir hasta más tarde en la semana y abrir hasta más tarde el día sábado. También lo llora. ¿Cierto? Lo llora. Sí, La absolutamente. gente lo necesita. Nosotros también nos encantaría, por supuesto, si es una cuestión como obviamente de gestiones y esas cosas así, ¿no? De recursos, finalmente. Exacto, no es que los funcionarios no queramos abrir hasta más tarde. Es que a veces uno siente, yo que me dedico a esto, entonces tengo el tiempo para ir a las 3 de la tarde a la biblioteca, que estoy mostrando y que estoy sacando un poco pica, porque la gente de repente me dice, pucha, pero yo salgo a las 6 de la pega, de lunes a viernes, ¿cuándo voy a ir a la biblioteca? Por supuesto. Entonces, y en sus principios fundacionales, la biblioteca tuvo una vocación de dar su servicio a los públicos más amplios y efectivamente abría hasta más tarde pensando en los hombres y mujeres trabajadores. Pero bueno, ya lo vamos a retomar. Lo vamos a lograr. Y escuchar a Rodrigo, y también para contarle a la gente que nos escucha, que Rodrigo dice que va a sapear a la biblioteca y a mirar el edificio, y ese es un público, un tipo de público que tenemos todos los días en la biblioteca. Nosotros tenemos diferentes públicos. Están los investigadores, están los colegios, están los turistas, y está la gente que va al edificio y entra solamente para sentir ese goce por lo bello, por la belleza que está desplegada ahí en nuestro Palacio de los Libros. Oye, yo también quiero aprovechar que tú mencionabas esto como de los distintos públicos. Rodrigo, ¿qué es lo que te comenta o cuál es la sensación que te queda a ti de los comentarios de la gente cuando publicas algo de la biblioteca o sobre la biblioteca? ¿Qué es lo que recoges tú? En general es una sensación de admiración, de agradecer que se les estén mostrando quizás otros ángulos o otras miradas de la misma biblioteca, porque tú te das cuenta a través de las fotos que la biblioteca es impresionantemente fotogénica, que las curvas en las escaleras, que el trabajo de los vidrios y los vitrales que hacen jugar también con la luz, cada como trozo de la biblioteca hay tantos espacios distintos. Entonces la gente primero agradece, por ejemplo, cuando mostramos la sala José Toribio Medina, que cada cierta cantidad de años lo mostramos, mucha gente dice, ¿pero dónde está eso? Si yo estaba en la biblioteca, no, es que está en el segundo piso. Ah, es que yo pensé que al segundo piso, no sé, no se podía subir. No. Entonces, también se van como descubriendo nuevos lugares y uno va haciendo referencias un poco con lo popular, ¿no? Diciendo es que la sala José Toribio Medina tiene una onda media Harry Potter. Entonces, eso hace que un grupo de gente diga, si hay algo con Harry Potter, yo voy. Entonces, llega el fanático de Harry Potter, llega el que lo vio por primera vez. Cuando uno muestra las lámparas de la sala de lectura Gabriela Mistral, también hay como unos detalles. O sea, en general, las sensaciones de aplauso, de admiración, de sorpresa, de como no lo había visto, o gente que dice, ¿dónde es esto? Y tú dices, la Biblioteca Nacional. No, pero no puede ser. ¿En serio tenemos eso en Santiago? Gente que no la conoce. Entonces, la verdad, ustedes sacan aplausos todo el tiempo. Muchas gracias. Digo yo, qué patúa. Gracias. Oye, y a propósito de esta pasión que tiene Rodrigo por lo bello, pero por la arquitectura, por el urbanismo, quiero contarles que en 2017 Rodrigo recibió la distinción de honor del Colegio de Arquitectos de Chile. ¡Wow! Y es un reconocimiento que se otorga
comillas, a ver. voy a leer, a quien, no siendo arquitecto o arquitecta, se haya distinguido por su labor próxima al ejercicio profesional de los arquitectos. Sí, fue un honor. Qué honor, eso te iba a decir. Van a ser casi 10 años ya, Sí. increíble. No, eso ha sido uno de los 2 premios más importantes que me han dado en mi vida. El otro fue el año pasado, que me lo dio la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, que me dieron la medalla de honor como el aporte institucional de Santiago Adicto a la Arquitectura. Así que al Colegio de Arquitectos y a la AOA, mis agradecimientos por estos 2 reconocimientos maravillosos. Oye, Ahí tengo uno más. dale, no es que dale. me quiera cachiporrear, No, dale, pero no dale. quiero, es que ya estoy dejando de agradecer. Cuando Claudio Rego era intendente, Sí. en 2017 también me dio el premio Benjamín Vicuña Wow. Maquena por el tema comunicacional y me regalaron un precioso cuadro de Santiago. Así que esos son mis Sí. 3 Qué premios lindo. lindos. Bueno, y alguien tan premiado, corresponde hacerle la pregunta de cómo ves tú la arquitectura en Chile hoy. Ya, la pregunta es un poco extensa, macro, gigante, amplia. Yo, de hecho, pero- pensé que le iba a preguntar por qué no estudió arquitectura. Sí, eran las 2 preguntas que... No, pero pastelero tus pasteles. Y a mí Sí. me gusta hablar de arquitectura y me gusta Sí. mirar arquitectura y me gusta entrevistar arquitectos. Pero otra cosa es tener la capacidad de abstracción Sí. y de imaginar y la capacidad matemática. No, yo no tenía esa, Sí, hay esa que tener habilidad. otras habilidades. Así que no, lo Ya, mío pero- es intermediar entre los arquitectos y los ciudadanos. Entonces, ya que has hablado con tantos arquitectos y has Bueno. visto tanta arquitectura, ¿cómo ves hoy la arquitectura aquí en Chile? Somos un país de tremendos arquitectos. Yo lo tenía súper claro hace mucho tiempo. Creo que ahora con un segundo premio Pritzker Sí. ya Sí. habría que ser un poco desconfiado, escéptico o raro para decir, no, si no tenemos bueno O sea, perdona. estamos al nivel de país de poetas y país de arquitectos. Sí. País de de todas poetas, maneras. país de escultores y país de arquitectos. Sí. Yo creo que en esas 3 disciplinas somos gigantes. Mm. Y no solo tenemos buenos arquitectos y 2 que han descollado como Alejandro Aravena y como Smiljan Radic. Radic en 10 años nomás, 2016, 2026, sino que tenemos muy buenas obras de arquitectura en Chile, tanto de épocas como, o sea, de los últimos 100 años. Lo que pasa es que especialmente en los últimos 35 años, los arquitectos chilenos y la arquitectura chilena ha recibido demasiados premios, coberturas monográficas de revistas, portadas de revistas importantes. Entonces hemos estado muy arriba, digamos, de la ola. Pero la arquitectura chilena en los años 50 y 60 y 70, con oficinas como Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, el grupo Tau, Volto Larraín, Prieto Lorca, Sergio Larraín, García Moreno, Emilio Duarte, Alberto Pibonca. O sea, tenemos arquitectos inmensos en nuestra historia pasada. José Smith Solar, Alberto Larraín Bravo, en la historia más reciente y en la historia actual. Hoy día tenemos arquitectos de sub 40, sub 50, sub 60 y sub 70 de los mejores del mundo, Sí. en todas esas generaciones. O sea, es impresionante. Y tenemos una facultad de arquitectura, o sea, una escuela de arquitectura como las de la Católica, que aquí hay que destacarla, porque es una de las mejores escuelas de arquitectura del mundo. A nivel latinoamericano es absolutamente, digamos, descollante, Sí. pero han generado editoriales, edificios. O sea, uno va al campus San Joaquín y ve mucha obra de Sí. arquitectos de la Católica para el mismo campus. Claro. O sea, yo creo que hay una serie de cosas que confluyen para decir que hoy día Chile es uno de los países con mejores arquitectos, escuelas de arquitectura y pensamiento de arquitectura en el mundo. ¿Y qué recomendarías ir a ver en Santiago? Así como, ¿vale la pena ver esta obra, este edificio? ¿Tú estás pensando en algo contemporáneo o no necesariamente? Estaba pensando en algo contemporáneo, pero te lo dejo abierto. Ya, ok. No, lo que pasa es que, bueno, a mí me encanta recomendar el barrio cívico, Sí. siempre como número 1, Sí. porque en el barrio cívico tú vas a encontrar la moneda, ¿cierto?, de Toesca, pero también el edificio del gobierno regional, Sí. que tiene unos vitrales Sí. impresionantes. Pero vas a encontrar también bajo la Plaza de la Ciudadanía el Centro Cultural La Moneda de Sí. Cristiano Undurraga, que Sí. es quien también diseñó la plaza y la Plaza de la Constitución. O sea, tienes el trabajo contemporáneo Sí. de Cristiano Undurraga, tienes el trabajo de gigantes de otros tiempos, Sí. y si sigues recorriendo, bueno, tienes todo el proyecto urbano de Karl Briner, que es el que desarrolla el barrio cívico. Entonces, en ese es un barrio donde encuentras todo tipo de tiempos y de Claro. cronologías de nuestra arquitectura. El Centro de Innovación Anacleto Angelini en San Joaquín, del mismo Alejandro Aravena y Sí. Elemental, otro ejemplo interesante. El Teatro del Bío Bío de Smiljan Radic en Concepción, yo lo encuentro extraordinario. Hay gente en Concepción que no le gusta, a mí me fascina. La gente de Concepción se resiste un poco a que les vengan a imponer ciertas cosas de fuera de Concepción, pero bueno, el tiempo le ha dado la razón, yo creo, a Radic. Oye, Tenemos muy buena arquitectura en Chile. Sí. De hecho, justamente me parece súper lindo pensar como, de nuevo, esto es un poco como el sujeto histórico, como decías tú hace un rato. Uno hablaba
de los últimos 35 años y en verdad eso es poco tiempo. Muy poco, Efectivamente, sí. hay una cuestión como antigua que nos sitúa también en un momento mucho más extenso que el que estamos solo viviendo. Y pensando en eso, ¿qué es lo último que te ha sorprendido acá en Santiago? Positivamente, ojalá. Chuta, me sorprendo como día por medio yo, la verdad, con lugares a los que voy, pero un lugar que me ha fascinado por el rescate patrimonial, por la calidad del café, por la ubicación, es la casa Ricardo Larraín Bravo, que es un trabajo de restauración increíble que hace Mabel Briceño, que es la dueña del espacio, en una casa maravillosa, una mansión de Ricardo Larraín Bravo, en la esquina de Alonso de Valle con San Ignacio, donde se instala Casa 100 Café. Esto lleva 1 mes y medio abierto, 2 meses, muy poco. Es una casa de las más lindas que hay de Santiago. La restauración es impresionante y todo el espacio interior en sus muros está dedicado a museográficamente a mostrar quién era el arquitecto Ricardo Larraín Bravo. Entonces, es una casa de Larraín Bravo que muestra por dentro con museografía a este arquitecto con café exquisito, que además activa un barrio como el barrio 18, donde no había un café de esta calidad. Y todas esas cosas juntas es como lo mejor que le puede pasar a una ciudad. Sí, ya café, museo, patrimonio, restauración, ya está, arquitectura. Está posteado en Santiago Adicto. Hace como 10 veces. Sí. Entonces la gente que quiere tener una primera mirada de esta maravilla, que entre ahí Ahí se va a a las entusiasmar. plataformas de Santiago Les Adicto. queda cerca la biblioteca, así que vayan a darse Sí, una vuelta. por supuesto. Rodrigo, se nos acaba el tiempo. Se hizo, pero Sí, Nada, pero nada. porque muy entretenida la conversación con Rodrigo. Y muy necesaria también siempre, supuesto. para mirarnos con más Sí, amor también. sí. ¿dónde tengo que ponerme en el suelo para que pase por sobrevivir don Fernando Pérez para que no tenga que pisar el suelo? ¿Dónde? Díganme, yo me tiro al suelo. Oye, aquí estamos todos en el mismo team, así que Sí, a la salida te vas a encontrar con él. Ya, con ok, él. ok. Oye, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Tienes siempre las puertas abiertas aquí en la Muy buena Proclama. conversa. Y yo quiero recordar que efectivamente son 2 grandes invitados para nuestro capítulo 50. Estamos súper contentos de estar ya hace más de 1 año haciendo la proclama. Así que, Rodrigo, muchas gracias por haber compartido esta conversación. Un último dato, ¿puedo? Por favor. www.santiagoadicto.cl mismo. es la nueva guía Santiago Adicto. En santiagoadicto.cl van a encontrar más de 100 lugares para visitar, 70 restaurantes, 50 cafés, monumentos nacionales Buenísimo. y mucho más. Y @guía Santiago Adicto, porque tiene su propia cuenta de Instagram. Ajá. Es un proyecto nuevo, Ajá. así que espero que lo disfruten. Oye, pero igual, por si alguien no se dio cuenta, ¿cómo se llamaban tus cuentas de redes sociales? Bueno, Santiago Adicto, Adicto a Chile, que es la otra que es para mostrar Chile, que es @Adicto a Chile y @guía Santiago Adicto. Buenísimo, entonces ahí está todo clarísimo para que lo sigan también a Rodrigo. Gracias, Muchas Rodrigo. Y nosotros nos vamos a nuestro archivo sonoro. Tal cual. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. El pasado 24 de junio, nuestro archivo de literatura oral y tradiciones populares estuvo de aniversario. Cumplió exactamente 33 años. Oye, y ese día tuvimos una actividad, yo voy a salirme un poco de acá de este libreto, tuvimos una actividad que se llamó Ponte a Prueba, la noche de San Juan, y adivina quién estuvo de invitada. Adivina, la señora Micaela Navarrete, fundadora del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares. Justamente de ella se trata el próximo archivo sonoro. Es una conversación que ella tuvo junto a Justo Alarcón, que tuvo lugar el 4 de diciembre del año 2005 para el lanzamiento del libro Crónicas de la Biblioteca Nacional. Escuchémosla. ¿Cómo surgió la idea, Micaela, de crear un archivo de cultura popular? Bueno, empieza mucho antes que el archivo empezara a andar desde el año 92, sino que empieza la idea, por lo menos, desde que yo empiezo a trabajar en extensión y me encomiendan la tarea de preocuparme de los temas de historia y sobre todo el tema de investigación. Entonces ahí yo me propuse trabajar y me lo aceptaron, que era trabajar los temas de la cultura tradicional, pero en las colecciones de la Biblioteca Nacional. Es decir, por ejemplo, la Lira Popular, que era una colección importante, que ya la habíamos conocido a través de Don Juan, y empezamos a buscar y efectivamente existía mucho de adivinanzas, refranes, romances que había en las colecciones de la Biblioteca Nacional y que lo conocían algunas pocas personas, como Don Juan o los investigadores que se dedicaban a eso, o incluso ni Oreste, Oreste era más de terreno, Claro. Y
Bueno, entonces yo al empezar a dedicarme a hacer eso, yo me acuerdo que la primera oportunidad que tuve de hacer yo fue una exposición en La Lira que se llamó Los Festivos en la Poesía Popular. Pero al hacer la exposición uno se da cuenta que la necesidad de que alguien hable, o sea, sabiendo por Don Juan y sabiendo porque íbamos a terreno, que había cantores de lo divino, que había payadores, que había cultores de la poesía popular, era como necesario que también recurrir a los propios poetas. Entonces me acuerdo que en esa primera exposición nosotros invitamos a 2 poetas populares. Entonces una cosa era exhibir la lira y otra cosa era, o sea, apoyarla y demostrar que la lira, o sea, la décima, la poesía en décima está absolutamente vigente. Entonces, y así en realidad se hizo después como una política que la exposición que hacíamos o publicación que hacíamos siempre procurábamos encontrar el cultor que apoyara eso. Cuando más adelante, bueno, ahí ya estaba el archivo y ya estaba la Claudia, hicimos la exposición de la Fe del Pueblo, por ejemplo. Trajimos las rezadoras, trajimos la gente que habló de Fray Andresito, que habló de demandas, de devociones, también de creencias sobre el diablo. Entonces se hizo desde entonces la idea de recoger material. Bueno, en un principio empecé a grabar con una grabadora en mi casa, donde iba. Y en extensión yo tuve la suerte que María Andrés apoyaba como mucho y empezamos a elucubrar cómo armamos algo que tenga que ver. Y por lo tanto, mientras yo estuve en extensión siempre se grabó todo lo que nosotros hicimos, lo que se llamó el ciclo de cultura popular, que tenemos 10 años de grabaciones aquí, para que quedara. Y bueno, yo empecé a leer. ¿Tú lo tienes? Sí, está aquí en el archivo. No, cuando se armó el archivo se puso. Y empezamos a leer más cosas, a tratar de hacer proyectos, nos dimos cuenta que la UNESCO y la OEA apoyaban el tema del rescate del patrimonio intangible, el patrimonio inmaterial. Y no sé, empezamos a andar y se empezó a juntar material hasta que por el año 92, cuando empiezan los Fondar, ahí yo presenté un proyecto personal, porque no podía presentarlo como institución, para ya echar a andar el archivo, porque teníamos bastantes grabaciones. Además había gente dispuesta, o sea, la Gabriela Pizarro, la Patricia Chavarría, o sea, todos empezamos a soñar con este archivo y había gente como dispuesta a entregar sus archivos. Lo que de hecho sucedió cuando ya formalizamos el archivo y empezó con 4 colecciones bien importantes. Y ahora, después de haber escuchado a Micaela, nos vamos a los panoramas. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. Juan Pablo, te cuento que esta semana venimos súper cargados con la semana de vacaciones de invierno. No solo traemos un panorama, sino que 2. Y ambos van a ocurrir el día viernes 3 de julio. Primero, a las 12, la Biblioteca Nacional realizará la actividad Niños que suben las escaleras. Mira. Una experiencia de cuentacuentos y exploración que invita a recorrer distintos espacios del edificio a través de la imaginación y la literatura. La actividad será guiada por el narrador oral Rodrigo Pérez, quien contará 3 cuentos en 3 puntos diferentes de la Biblioteca Nacional, transformando cada parada en una nueva aventura para descubrir historias y rincones del emblemático Palacio de los Libros. La actividad requiere inscripción previa y está especialmente dirigida a niñas, niños y sus acompañantes, quienes podrán disfrutar de un recorrido lleno de relatos, sorpresas y exploración patrimonial. Mira, y luego se van a almorzar y a las 3 vuelven porque les contamos que en la Biblioteca Nacional se realizará el encuentro de juegos de mesa en la ludoteca. El formato va a ser de tableros y fichas y es una invitación a descubrir, aprender y divertirse, por supuesto, a través de distintos juegos que pondrán a prueba la estrategia, la creatividad y, por supuesto, el trabajo en equipo. La actividad se desarrollará el viernes 3 de julio entre las 15 y las 16:30 horas en la ludoteca de la Biblioteca Nacional, que está en nuestra sala
de referencias y bibliografía que tiene un hermoso mural del Loro Coirón. También, sí. La participación es gratuita, pero ojalá que se puedan inscribir previamente a través del formulario que está disponible en las redes sociales y en los canales de la Biblioteca Nacional. Esto va a ser protagonista de nuestro... Qué bonito, ¿Sí? Me recuerda cuando era niño. Sí, tiene muchos nombres, no voy a decir ninguno, son todos muy vulgares. Vamos a la pausa mejor. Mejor. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. Estamos entonces en el bloque 2 ya y nuestro próximo invitado es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor arquitecto de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Fue director del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile entre el año 2019 y 2023 y además ganador del Premio Nacional de Arquitectura de Chile el año 2022. Además, fue editor de Biblioteca, Ciudad y Sociedad, plan maestro de la Biblioteca Nacional de Chile. Ha ejercido como académico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica desde 1974, siendo actualmente profesor titular. Fue director de esa escuela y decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes entre los años 1990 y 2000. Paralelamente, ha ejercido profesionalmente como arquitecto, habiendo realizado realizó trabajos que están publicados en Chile y en el exterior. Ha sido Visiting Design Critic de la Universidad de Harvard en 1990 y Simón Bolívar y profesor de la Universidad de Cambridge el año 2000. Sus investigaciones se han centrado en temas de teoría e historia del proyecto arquitectónico, publicando artículos en revistas como Casa Bella, Arquitectura Viva, Block, Harvard Architecture Review, K y ARC. Además, es autor de Arquitectura en el Chile del siglo XX, síntesis de un largo trabajo de investigación que propone una narrativa acerca de la arquitectura y las ciudades en Chile durante el siglo pasado. Oye, hicimos un resumen además para presentar al gran Fernando Pérez Oyarzún. Demasiadas cosas. ¿Cómo está Fernando? Qué gusto de tenerlo aquí en La Proclama, el programa de la Biblioteca Nacional. Ya ven que he tenido años para hacer cosas. Bueno, nosotros estamos celebrando nuestro programa número 50, así que es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Y José, que usted conoce bien, va a hacerle la primera pregunta. Fernando, además de compartir entonces la alegría que haya estado acá, yo quiero partir diciendo que no solamente es arquitecto, además es académico, investigador, fue distinguido entonces con el Premio Nacional de Arquitectura. Mirando esta trayectoria que usted comenta, ¿qué preguntas, qué intereses han guiado su trabajo a lo largo de estos años? Uy, no sé si lo han guiado o lo han confundido. Porque la verdad que nací con demasiados intereses y ha sido más bien difícil irlos conduciendo. Los intereses me tiran para muchos lados y yo tengo que tratar de hacerlos converger de alguna manera. Pero, a ver, yo diría que siempre tuve una inclinación por la producción, por producir, por hacer cosas, Sí. por una cierta poética, podríamos decir. Eso que podría manifestarse de muchas maneras, escribiendo, haciendo edificios. Y yo he pensado también, después de haberlo hecho, que también los trabajos que me han tocado como de administración, por así decir, uno los podría asociar a esta idea de hacer cosas, no solamente de mantener algo en funcionamiento, sino también de alguna manera convertirlo en una pequeña y muchas veces muy modesta obra, digamos. Pero yo diría que llegué a la arquitectura desde muchos campos, encontré que era un ámbito que me permitía formarme de manera interesante, que me permitía ver el mundo de manera interesante. Yo paralelamente tenía mucho interés en la música y gasté muchos años también en estudios de música, y creo que eso forma parte como de mi ADN, de mi cerebro de alguna manera, y ese tipo de cosas me hicieron que quizás mi obsesión principal ha sido tratar de relacionar, por así decir,
discurso y obra, palabra y figura. Siempre por eso que muchas veces digo que si me ha interesado la historia, me ha interesado la historia del proyecto, en el sentido de la historia de cómo la arquitectura se produce, más que la historia de la arquitectura como un síntoma, que también es interesante, de fenómenos sociales, históricos, culturales, etcétera, que muchas veces es la tendencia dominante. Sí. Pero ahí me he ido desenvolviendo más bien en lo que me ha tocado y en lo que me han tironeado. No he decidido muchas cosas. Fernando, y en esa búsqueda hay una preocupación permanente que tiene que ver con el oficio, que es esta experiencia humana en el espacio. Como la arquitectura, que un poco tiene esa mirada. ¿Qué nos puede decir de cómo habitamos el mundo y cómo construimos comunidad? A ver, yo en algún instante acuñé como una frase que decir que la arquitectura es construcción cargada de sentido. Sí. Por tanto, la arquitectura es construcción. Yo no me pierdo en eso, digamos. Claro. Y la construcción... Lo material, digamos. La construcción es un esfuerzo muy grande, a ratos muy violento. Hay que hacer agujeros en el suelo, romper cosas, a veces demoler. Es como la vida humana, cuesta, digamos. Pero esa construcción tiene un sentido en la arquitectura. Y el sentido principal es que cuando uno construye algo en arquitectura, si realmente lo logra, simultáneamente construye o configura la vida que allí se da. Claro. Eso es... Uno trabaja con ladrillo, pero en el fondo no está trabajando con ladrillo, está trabajando con actos humanos. Sí. Entonces están los ladrillos y los actos humanos van como hermanados de alguna manera. Entonces, a ver, lo que dice de construcción de comunidad. En primer lugar, yo destacaría algo que no siempre se destaca, que la propia arquitectura es un arte muy colectivo. Es verdad. Sí. Muy colectivo. Porque a diferencia de otras artes, por ejemplo la pintura o la música, incluso la música yo puedo escribirla y puedo ejecutarla. Si soy un pianista puedo tocar mi propia música. Los pintores pintan sus cuadros, los escultores a veces tienen equipos que los ayudan porque están trabajando en cosas muy grandes. Pero los arquitectos trabajamos casi siempre con las manos de otros. Entonces la arquitectura al final de la cadena la hacen unos maestros, unos obreros, unos capataces, unos constructores. Y uno tiene que cuidar esa comunicación que va de la idea hasta transmitirle a otra persona para que haga algo que uno ha imaginado de la mejor forma posible y en un diálogo con esa persona también. Entonces yo creo que esa es como una primera dimensión. Y la otra dimensión, la más obvia, es que los arquitectos participamos, no somos los dueños, pero participamos en la construcción de la ciudad. Y la ciudad no es otra cosa que la expresión, podemos decir, material, funcional, vital de una sociedad y ojalá de una comunidad. Entonces, realmente esas cuestiones están muy unidas, a veces cuesta verlas, pero ese es el fondo del asunto y esa es la enorme responsabilidad que tenemos también. Bueno, de hecho, hablando justamente un poco de todos estos conceptos, desde la responsabilidad, la comunidad también, y tal vez bajando un poco esta conversación a esta idiosincrasia que tiene Chile y quiénes somos nosotros los chilenos y las chilenas. ¿Cómo diría usted que es la relación que justamente tenemos nosotros con el patrimonio arquitectónico? Poniendo algo que está un poco polémico, podemos decir, ahí donde en justicia convendría hablar de los patrimonios. Ah, claro. Sí. Porque en verdad, y no es por disminuir la vinculación que todos los chilenos y chilenas tenemos con un territorio que nos es común, pero al mismo tiempo es fundamental entender de que estamos hechos de partículas diversas, por así decir, de grupos, de miradas también que se entrecruzan. Por tanto, esa relación con los diversos patrimonios es también cambiante. Es difícil establecer como una regla general. Hay quienes han dicho
que en Chile el principal patrimonio es el paisaje o el territorio, por Sí, así decir. sí. Efectivamente, es un, como diría en inglés, un asset, un bien, un capital muy importante. Pero lo que yo sí podría decir en general es que la propia idea de patrimonio se ha sociabilizado increíblemente. Yo diría que hace no tanto tiempo, pensemos en 50 años, medio siglo, el patrimonio era propiedad más bien de unos pocos especialistas que se interesaban en, ¿ya? Y hoy día es una cuestión que es fuertemente social, en que realmente forma parte de demandas sociales, Sí. o sea, yo por decir una broma digo, hoy se puede perder una elección por patrimonio, cosa que antes era difícil Sí, que claro. ocurriera, no Sí. estaba como en... Pero hoy día supongamos a nivel municipal, o Sí, no sé qué, claro. si alguien se pone en una postura que está contra lo que una cierta comunidad quiere en ese plano, efectivamente puede tener una significación incluso electoral. Claro. Y yo creo que eso es muy fuerte. Entenderlo de esa manera se ha asociado mucho a la identidad, el patrimonio. Yo siempre insisto que hay que hablar también de las identidades, porque la identidad no siempre une, a veces conflictúa. O sea, Sí, claro. hay identidades en diálogo o en conflicto también. Entonces, toda esa complejidad tiene el patrimonio hoy día. Es una complejidad bonita, en Sí, definitiva. cómo no. Bonita, Sí. pero es complejidad. Sí, nos plantea preguntas. Nos ¿no? plantea preguntas, Sí. nos plantea opciones y muchas veces plantea conflictos. Porque muchas veces el patrimonio, el concepto, a uno lo remite al pasado, pero el patrimonio también es una herramienta para entender el presente y proyectar el futuro, ¿no? Sin duda, por decirlo de una manera muy... Patrimonio tiene que ver con lo recibido, de alguna Claro. manera, ¿ya? De ahí Sí. viene el nombre patrimonio, incluso en términos económicos. Lo que uno recibe es como su Claro, patrimonio. claro. Su patrimonio intelectual, su patrimonio cultural, su patrimonio económico. Pero ese recibir, de alguna manera, nos remite a su origen, a de dónde lo recibimos. Y en ese sentido sí remite a un pasado, Sí. pero lo bonito es que si el patrimonio está vivo, ese pasado, por decir algo, se presentiza, ¿ya? Adquiere una nueva Claro. vida. Y muchas veces cuesta entenderlo. Esto no es la conservación de cosas viejas. Claro. Es hacer que las cosas viejas se hagan nuevas, por así decirlo, y nos acompañen. Sí. En ese sentido, una sociedad donde el patrimonio tiene una significación, forma parte del desarrollo, Claro. es una palanca para inventar nuevas cosas, es como vivir, por así decir, acompañado de un pasado que revive en el presente. Sí, la otra vez tuvimos la suerte también de entrevistar a Clara Putnik, quien también planteaba ideas bastante como alocadas, por decirlo así, más chasconas también con respecto al patrimonio, a la cultura y a la propia identidad, porque justamente tal vez uno pensaba que estas cosas eran como media monolíticas, más estáticas, pero me parece también muy interesante ir tomando consideraciones más presentes y también a las nuevas generaciones que viven la arquitectura y la cultura de manera distinta. Así es. Usted también ha sido consultor del metro, por ejemplo. Estoy pensando en una cuestión como muy concreta. ¿Consultor del metro? No O sea, ¿ha exactamente. participado? He participado, eso sí, he participado en procesos, discusiones, Claro. etcétera, con metro. Y ahí hay un terreno bien interesante. Claro, pensando en cómo llevar a la cuestión muy práctica. Exactamente. A veces cuesta, porque se entiende. Yo siempre, cuando he discutido, por ejemplo, me tocó como director del Museo de Bellas Artes participar en las discusiones sobre la nueva línea 7 del metro Claro. y la situación de sus estaciones. Claro. Y uno entiende la dificultad gigante que tiene una organización y una empresa como Metro para cruzar 40 kilómetros de ciudad o no sé qué, con puras dificultades. Entonces ellos como que avanzan. Y al mismo tiempo, igual que nos pasa a los arquitectos con la contraparte, yo digo, una buena obra de arquitectura en general surge de un buen arquitecto y una buena contraparte. Claro. Que, como quien dice, lo
lo orienta a uno, lo guía, le pone restricciones. Claro. Y si uno es capaz de convertir las restricciones en oportunidades, sale una buena obra. Uy, pero eso es para la vida, pues, Fernando. Bueno, sí. Bueno, pero eso mismo es lo que ocurre con Claro. el metro, por Sí. ejemplo. Sí. O sea que requiere de una buena contraparte ciudadana, Claro. no una contraparte fanatizada que suponga todo, sino una contraparte que le pueda decir hasta aquí sí, Claro. hasta aquí no, o hay esta otra oportunidad. Sí. ¿Ya? El caso ese de la estación en Plaza Italia fue Uy, muy, por eso me acordaba. muy Sí. complejo, fue muy complejo y yo creo que se llegó a una solución que era una que a mí me parecía de las más difíciles y que se sostenía que eran más, comillas, imposibles. Ajá. Y sin embargo, era posible. Es Sí. posible, es Sí. Era posible. posible. Fernando, bueno, usted también está invitado acá a La Proclama el día de hoy, porque fue editor de un libro que para nosotros es muy importante. No sé si decir un libro realmente, pero se llama Biblioteca Ciudad de Sociedad, Plan Maestro de la Biblioteca Nacional de Chile. Cuéntenos un poquito cómo fue su participación ahí y, de nuevo, pues, qué preguntas habían desde el pasado, presente, futuro de la Biblioteca Nacional como espacio patrimonial público. Bueno, fue un trabajo súper apasionante en realidad. Nos invitaron a participar en una idea de cómo desarrollar la Biblioteca Nacional en términos relativamente vagos. Y nosotros lo que hicimos fue, en primer lugar, comprender cómo la Biblioteca Nacional había llegado a ser lo que era. Ese fue como el primer punto. ¿Con quién estaba ahí cuando habla usted de estábamos? Porque estaba con un equipo, entre otros estaba, por ejemplo, Danilo Lagos, en fin, y otra gente más de la Universidad Católica. Fue un trabajo de equipo. En algunos puntos participó más gente, porque en algún momento publicamos un libro, ¿verdad? Y ahí había artículos, en fin, de otras personas que invitamos para darle un contexto a todo este plan. En el fondo se trataba de decir cómo fue pensada la Biblioteca Nacional, cómo llegó a ser, porque los planes nunca se cumplen. Sí. Eso es como una especie de ley de los planes. Hay que hacer planes, pero no se cumplen. Ah, tal vez eso nos podría contar al principio, pues, ¿qué es un plan maestro? Así como en general. Un plan maestro, en el fondo, es una guía para decisiones que se vayan tomando con proyectos o acciones específicas para llegar a un cierto fin. O sea, el plan maestro tiene esa como flexibilidad. No es lo mismo que un proyecto de arquitectura, Claro. que uno dice ponga un muro aquí, ponga un Perfecto. mundo allá, sino que dice los objetivos son estos, el objetivo final es este, y hay estos caminos Sí. por los cuales se puede llegar a ese objetivo, que a veces son varios, y muchas veces no dependen de un orden que uno ponga, sino de las oportunidades que se presentan. Y en este caso, ¿cuál era ese objetivo final? Ese objetivo final yo diría que era, en fin, de alguna manera recuperar el plan original de la Biblioteca Nacional. Uy, En Carlos Silva términos- Cruz. pero en términos contemporáneos, Ajá. ¿ya? Es decir, Reinterpretarlo para claro, nuestros tiempos. La Biblioteca Nacional era un proyecto que tomaba toda la manzana, Sí. ¿ya? Y que tenía 4 pabellones, Sí. ¿verdad? 4 pabellones de los cuales se construyeron 2 y se inventó, esos son los planes. Otro, Claro. el de moneda. El de moneda. Porque el Sí. de moneda no era un plan, no estaba en el plan original, ¿verdad? En esa parte estaba la casa del director de la biblioteca. Guau. En esa época Ajá. se hacía así, el Ajá. director tenía su casa ahí Ajá. y había un gran anfiteatro, un gran teatro, un gran salón de actos. Eso nunca se construyó y se terminó construyendo esta sala Gabriela Mistral Sí. y todo lo que es el pabellón de Eso, moneda. sí. Y el de MacIver no se construyó Sí. nunca. Entonces lo que nosotros proponíamos era como rearticular porque era muy interesante. Eran pabellones separados, pero estaban todos Claro. interconectados por Sí. un anillo interno. Entonces uno podía moverse como en una manzana entera y tenía todo un sistema de patios, de jardines estrechos, porque era en el centro y no Claro. había demasiado. Y entonces nosotros proponíamos que ese espíritu se recuperara y muy ambiciosamente, y me da pena que no, porque habíamos avanzado un montón, que finalmente no se haya hecho, Sí. proponíamos hacer un pabellón, que en este caso era en subsuelo, en MacIver, bajo una plaza verde, Sí. que iba a ser la Biblioteca Nacional Digital y un nuevo acceso del siglo XXI Sí. a la Biblioteca Nacional conectado con la estación del metro. Sí. Era muy bonito. Qué lindo. Era muy bonito. Avanzamos en eso y no solo eso, hablamos con la municipalidad, hablamos con Metro, hablamos con MOP. Todo el mundo estuvo de acuerdo. Nadie se opuso. Como nunca. Sin embargo, las cosas a veces se caen a pesar de los acuerdos. Así que, pero esa era la idea.
Entonces la idea era como, sí, remecer un poco la biblioteca, reordenar un poco sus recintos históricos, reconectar con ese anillo general, ampliarla y hacerla tomar una nueva dimensión con el público, porque ustedes saben que la biblioteca hoy día tiene una importancia enorme en términos digitales. Sí. Su gran público es digital. Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué se convierte ahora? ¿Ya? Entonces pensábamos, por ejemplo, que en un tono, si se quiere, más monumental, ese acceso nuevo que proponíamos atravesaba por los depósitos y permitía que el público entonces viera lo que nunca ve, que son los libros. Depósitos de la Biblioteca Nacional. Sí. O sea, que pudiera pasar por debajo y ver estos 8 pisos qué hermoso. de libros, digamos, y dijera, bueno, esto fue lo que Chile en un momento dado Claro. construyó, la máxima modernidad de comienzos del siglo XX, Sí. con estanterías importadas, Claro. con la idea de depósitos autónomos, que era una idea nueva, en fin, y todo esto que la ciudadanía participara. Claro. Y también proponíamos un recorrido que llegara hasta los techos de la Biblioteca Nacional. Wow. Entonces, bueno, Claro. muchas cosas. Y en algún día las ojalá. cosas resucitan. Sí, no se sabe. porque el plan maestro está ahí a la espera Claro. Exacto, de que resucitan. los astros se alineen de otra manera. Todo esto fue, además, hay que recordar para el año 2013, cuando se conmemoraban los 200 años de la biblioteca, ¿cierto? Entonces, de repente, para los 300, no sé. Así es. Puede ser, puede ser. Para los 220 mejor o algo Ojalá. así. Y Fernando, en ese pensar la biblioteca y pensar su edificio, ¿cómo se define el significado simbólico que tiene el edificio de una biblioteca nacional para la comunidad, para el país? Esto de la memoria. Sí, de alguna manera la ciudadanía tiene la imagen de la biblioteca o de las bibliotecas nacionales como instituciones culturales. Sí. Yo diría de esa manera, ¿no? No siempre fue como memoria, también fue saber, por Sí, así decir, sí. el saber, el acceso público al saber. Sí. Ese era como el gran objetivo de los inicios de la biblioteca. Y claro, han sido, digamos, el caso de la Biblioteca Nacional fue uno de los edificios que se alineó para constituir como a la Alameda en un eje cultural. Claro. Porque no hay que olvidarse que la Alameda hasta mediados o 3/4 del siglo XIX fue el límite sur de Santiago. Claro. Era como el muro en que la ciudad se acababa. Sí. Claro. ¿Ya? Y después venían chacras, Sí. agricultura, chacras, un sistema como de tapiales, un muro no se pasaba mucho al sur de ahí. Y sin embargo, de pronto la Alameda, como se llama, rama seca del Mapocho, Sí. inundable o no sé qué, se van situando instituciones y, por ejemplo, no hay que olvidar que la moneda se abre a la Alameda en 1930. Antes la moneda miraba a moneda y después limitaba con unas casas. Claro. Entonces, la Biblioteca Nacional fue una de esas piezas que Sí. fue como en un rosario, digamos, la moneda, bueno, luego el Banco del Estado, el Claro. Club de la Unión, Sí. la Biblioteca Nacional, el Cerro Santa Lucía, Claro. la Universidad Católica, Sí. etcétera. Todos fueron poniéndose en este rosario de instituciones. Y la Biblioteca Nacional siempre ocupó ahí un Claro. lugar de importancia. Sí. Bueno, yo que aprovecho de justamente recomendar este libro, que adivina quién lo hizo. Fernando Pérez. Ah, sí, tal cual. Se llama Arquitectura en el Chile del siglo XX, este es el tomo 1. Tiene 3 tomos. Tiene 3 publicados, pero falta un cuarto. Falta un cuarto, Sí. ¿verdad? ¿Verdad? Falta- en eso. Nos pilla el tiempo. Nos pilla el Deuda. tiempo, nos pilla el tiempo. Fernando, qué Ya. gusto haber conversado con usted en este programa número 50, que para nosotros es un hito importante. Entonces, revisar esta institución que es la Biblioteca Nacional, que nosotros tanto amamos, con su mirada ha sido un verdadero placer. Así que muchas Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la tarea de difusión que hacen. Muchas gracias, Ya, Fernando. muy bien. Y ahora, Ah, sí, nos vamos ahora entonces a nuestro archivo sonoro. archivo sonoro. Palabras que resisten al olvido. Voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a
El archivo de la palabra. Reconocido como una de las figuras más importantes de la dirección orquestal chilena, Paolo Bortolameoli actualmente se desempeña como director titular de la Filarmónica de Santiago y ha desarrollado una carrera que lo ha llevado a dirigir cerca de 60 orquestas alrededor del mundo. Ahora escucharemos un extracto de la interpretación de Paolo Bortolameoli de Armonías de la tarde, una pieza de Los Estudios Trascendentales de Franz Liszt. Esta interpretación se realizó en el marco de la inauguración de la exposición Ana Frank, una historia vigente, el año 2003 en nuestra Sala América. Con esto vamos a cerrar también el programa, decretando que ojalá Paolo sea uno de nuestros invitados próximamente. Así será, y aquí termina nuestro programa 50. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo.
Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.